Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud. Bienvenidos a una nueva entrega de Vivir en Salud, el espacio donde compartimos información que puede marcar una diferencia real en la vida de las personas. Hoy hablaremos de un acto sencillo, seguro y profundamente solidario, la donación de sangre. Gracias, amables televidentes, por sintonizarnos una vez más en su programa Vivir en Salud. Hoy vamos a hablar de un acto altruista, rápido y seguro que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada día miles de personas necesitan sangre, pacientes con cáncer, mujeres en partos, víctimas de accidentes, y para todos ellos la única fuente posible es la solidaridad de otros. Por eso, cada 14 de junio el mundo celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha para agradecer a quienes donan y para crear conciencia sobre este acto solidario que puede salvar hasta 3 vidas con una sola donación. Mantengan la sintonía que en breve retornamos para el desarrollo de nuestro programa. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. Los servicios de sangre que permiten a los pacientes acceder a sangre y productos sanguíneos seguros en cantidades suficientes son un componente clave de los sistemas de salud eficaces. Solo se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares voluntarias y no remuneradas. No obstante, en muchos países los servicios de sangre siguen teniendo problemas para ofrecer sangre suficiente y garantizar su calidad y seguridad. Vivir en Salud. En una donación de sangre, aceptas que te extraigan sangre para que puedan dársela a una persona que necesita una transfusión. Cada año millones de personas necesitan transfusiones de sangre. Algunas personas pueden necesitar sangre durante una cirugía. Otras dependen de una transfusión después de sufrir un accidente o porque padecen una afección que requiere ciertas partes de la sangre. Las donaciones de sangre hacen que esto sea posible. No existe un sustituto para la sangre humana. Todas las transfusiones utilizan sangre de un donante. Vivir en Salud. Gracias, amables televidentes, por permanecer en sintonía. Hoy, en el Día Mundial del Donante de Sangre, hablamos de un gesto sencillo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A nivel mundial, cada año recolectamos alrededor de 118 millones de donaciones de sangre, pero el acceso sigue siendo desigual. Solo el 40% de esas donaciones se concentran en países ricos, donde vive apenas el 16% de la población mundial. Además, la disponibilidad de sangre varía dramáticamente en países de altos ingresos, alcanzando más de 30 donaciones por cada 1.000 habitantes en los países de bajos ingresos. Pero esta cifra puede cambiar a 5 por cada 1.000 habitantes. En América Latina y el Caribe, la recolección es aproximadamente 9.2 millones de unidades al año, con una tasa promedio de 15 a 16 donaciones por cada 1.000 habitantes, aunque solo cerca de la mitad provienen de donantes voluntarios. Y cuando miramos a la República Dominicana, el desafío aún es mayor. El país necesita unas 259.000 unidades de sangre al año, pero enfrenta un déficit de alrededor de 150.000 unidades. Aunque hemos avanzado como una tasa cerca del 15.3 donaciones por cada 1.000 habitantes, todavía esa donación voluntaria es baja, lo que limita grandemente la disponibilidad oportuna de sangre segura. Por eso, hoy más que nunca, la donación voluntaria y regular es clave para salvar vidas. Para entender mejor esta realidad y lo que implica desde el punto de vista clínico, nos acompaña el doctor Sócrates Sosa, especialista en hematología y coordinador clínico del Banco de Sangre del Hospital General de la Plaza de la Salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación al programa.
a ver si aportamos un poquito para que la población se encamine, siga caminando el trecho de la donación voluntaria de sangre. Así es, estamos seguros de que así será. Doctor, quisiera empezar nuestro conversatorio con esta pequeña cifra que dicen que nuestro país ocupa la posición número 8 del ranking de 21 países que donan sangre. ¿Por qué es la donación un pilar fundamental en los sistemas de salud? Si no hay sangre, se paran los procedimientos. Si no hay sangre, los pacientes mueren. Si no hay sangre, se paran los tratamientos per se, deben pararse también, porque si necesitas sangre para un tratamiento determinado y no la hay, no vas a poder recibirlo. Entonces la sangre es un pilar fundamental, tan fundamental, diría yo, como un antibiótico, Así es. como una solución salina, como un suero salino, como dice la gente, Claro. y debe estar disponible en el establecimiento para cuando se necesita. Se ha caminado, como bien decía, las estadísticas lo dicen, el mundo camina, sigue siendo un gran tema la diferencia, la brecha social, lo llama la brecha social, que los países con mayores ingresos tengan mayores tasas de donación, Así es. que la gente en los países de mayores ingresos, la donación sea voluntaria. Eso tiene mucho que ver con el poder adquisitivo de la población, no solamente a la hora de adquirir el hemoderivado, la sangre como tal, sino el poder adquisitivo diario. Mucha gente ha aprendido que la donación de sangre puede ser hasta negocio. Sí, así es. Puede ser negocio y consiguen donantes en las redes que se ofrecen a donar a cambio de que les paguen. Entonces se ha ido convirtiendo en un negocio y eso creo que con el tiempo va a seguir aumentando la brecha mayor entre la donación voluntaria de sangre y la donación por reposición. Así Porque es muy fácil conseguir el dinero, lo tengo el dinero y salgo y busco el donante y pago por la donación. Se hace más difícil ahora mismo conseguir un donante que te done de manera altruista, de manera voluntaria, que ofreciéndole dinero a la población. Así es, y hemos visto que en República Dominicana todavía existe un déficit en cuanto a la disponibilidad de estas bolsas de sangre. ¿A qué se debe y qué deberíamos como país estar haciendo para mejorar esto? Mira, definitivamente el tema donación va de la mano con el tema promoción. Así es. Siempre que hablo del tema, siempre que tengo la oportunidad, yo digo, las personas consumen alcohol, las personas consumen tabaco. Porque las tabacaleras y las empresas licoreras mantienen permanentemente campañas de promoción. Así es. A pesar de que ponen debajo el cintillo de que la ley 4201 dice que fumar es perjudicial para la salud, que el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud, se sigue haciendo porque la promoción manda, la promoción motiva, la promoción excita, la promoción dirige una población hacia el consumo. Entonces, con la donación voluntaria de sangre, no se ha orquestado, no se ha hecho una campaña a nivel nacional de manera permanente, de manera continua, llamando a la población a donar sangre y haciendo que la población entienda que diariamente se está necesitando el líquido. Cuando las personas se motivan, cuando tengo un familiar, cuando tengo un amigo, cuando tengo a alguien conocido que me toca directamente, entonces me motivo a donar. Pero hay que decirle permanentemente que siempre hay alguien esperando, que hay un niño con una leucemia esperando, que hay un paciente que necesita un trasplante de riñón esperando, que no se puede trasplantar un corazón si no hay 10 o 12 unidades de sangre disponibles. Una cirugía cardíaca. Una cirugía cardíaca, sin llegar a un trasplante de corazón perfecto. Un recambio de válvula cardíaca conlleva 8 o 10 unidades de sangre disponibles en el momento. Así es. Entonces, si la gente comienza a entender eso y comenzamos a dirigir la campaña, una campaña nacional permanente, continua, que se vaya cambiando cada cierto tiempo para no tampoco saturar a la población con lo mismo. Entonces, mientras no se haga, vamos a seguir teniendo que estar haciendo campañas puntuales, que consiga una institución que me dona, que consiga una escuela que me dona, que voy a una universidad, pero esos son 8 o 10 unidades de sangre que qué bueno que entran al sistema, podrán ser 100, pero nunca llegaremos a miles. Porque si tenemos una población de 12, 13 millones de habitantes, hay que tratar de llegar a todos a igual manera para que todos se motiven. Exacto, y eso vimos, o sea, tenemos un déficit como país de 150,000 bolsas de sangre que necesitaríamos para dar respuesta a las necesidades. Y ahí mismo usted ha usado términos importantes, la donación voluntaria, la importancia que tiene de que haya una donación voluntaria. ¿Qué diferencia existiría para los sistemas y para las instituciones prestadoras de servicios de salud el tener donaciones voluntarias versus las que ocurren al momento por familiares en una necesidad puntual? La primera, la seguridad. El donante voluntario va porque quiere y no omite ninguna información de su condición de salud, de su vida cotidiana, de lo que hace en el día a día, porque está haciéndolo de manera voluntaria.
el donante familiar, cuando tengo un familiar que necesita, si el banco de sangre me pide que debo tener 24 horas sin consumir alcohol, por ejemplo, Exacto. yo puedo haber consumido alcohol a las 5 de la madrugada, claro, a las 10 de la noche, y si tengo un familiar, yo voy a decir que no lo hice para que me acepten como donante de cara a tener la sangre para mi familiar, aunque eso vaya en detrimento de mi salud. Claro. Yo puedo ser un individuo promiscuo en todo el sentido de la palabra, puedo ser usuario de drogas endovenosas y voy a venir al banco de sangre y si me preguntan eso, voy a decir que no. Voy a decir que no, porque yo necesito la sangre para mi familiar. Entonces, tan pronto media la presión, media el interés, el que tengo que hacerlo, entonces la gente omite información importante de cara a la calidad de la donación. Claro. Puedes tener un donante familiar que quizás haya donado en otro establecimiento, en un establecimiento cualquiera, hace 2 meses, y vuelve otra vez aquí porque tengo ahora un familiar que necesita de nuevo, y vengo entonces y quiero donar, hacer el acto otra vez de donar, y omito la información de que doné hace 2 meses. Sí. Va en detrimento de la salud de él propia, porque está haciendo la donación antes del tiempo previsto, antes del tiempo establecido. Pero no me importa, lo que me importa es tener la sangre para mi familiar en ese momento. Entonces, cuando es el familiar, media la presión, media el interés. Exacto. Entonces se omite información. Cuando es el voluntario, no lo hace. Claro. Entonces el familiar va a donar cuando tiene la necesidad. Pero un donante voluntario consciente sabe que un hombre cada 4 meses puede donar y puede venir 3 veces en el año. Sangre más segura. Claro. Sangre más segura. Cuando la sangre va a la industria, que el plasma se puede mandar a la industria para convertirlo en hemoderivados, como la albúmina, como los factores de la coagulación, el plasma que se saca esa sangre para mandarlo a la industria nunca es el de la primera donación. Okay. La industria lo puede recibir. La primera donación, si yo dono hoy, la industria lo recibe y lo deja almacenado, hace todas las pruebas y no lo utiliza. Cuando yo repito la donación, entonces la industria, si mis pruebas salen negativas otra vez, utiliza la primera donación. Porque ya esa donación estaba negativo todo, sigue todo negativo en el tiempo, tengo 4 meses, sigue negativo. Entonces estamos seguros de que no tiene ningún problema, de que no tiene ningún virus activo, y esa es la que la industria utiliza. Y ese es un mensaje importante porque muchas veces las personas tienen temor a recibir sangre cuando la necesitan precisamente por la preocupación de que puedan adquirir alguna enfermedad como las virales asociadas a bolsas de sangre que puedan estar contaminadas. Pero estamos hablando de que se aplican protocolos, ¿verdad? Claro, para obtener sangre segura. Claro. Y por otro lado, que se hace una depuración a esa persona que voluntariamente o por necesidad puntual venga a hacer una donación. Existen mitos realmente sobre la sangre y el que dona. Mucha gente piensa, dono y me voy a enfermar, voy a perder sangre, no me voy a recuperar, o lo que hemos hablado de los virus. ¿Cómo cambia los tiempos actuales en los procedimientos que se hacen para obtención de bolsas de sangre? Siempre sigue siendo, siempre hay una brechita, o sea, hay mitos y hay realidades. Porque lo real es que, por ejemplo, en los 80, la población que utilizó sangre, tenemos muchos pacientes hoy en día contaminados con hepatitis, porque en ese momento no se hacía la prueba, no era obligatoria. La hepatitis C no era un virus, o sea que no era común y estaba ahí. Y tenemos pacientes hoy en día que cuando la pregunta, sí, recibí sangre en el 87, en el 88. La sangre siempre va a haber siempre hay un tema de que qué pasa ahora, porque en ese momento no existía. Y cuando se vino a poner la prueba, todo el que se transfundió, que tenía hepatitis, la sangre, pues resultó contaminado. Entonces digo, bueno, hoy tenemos los virus que determinamos, pero mañana puede ser que digamos, bueno, hay un virus nuevo ahora que no lo estábamos detectando. Entonces lo ideal por eso siempre es la donación voluntaria. Okay. Hacemos las pruebas que hacemos, se determinan los virus que están reconocidos, se hace prueba de ácido nucleico que te cierra aún más la ventana, la brecha de que puede estar infectado y que pueda ser detectada, pero aún así existe el riesgo. Entonces, la mejor sangre es la que no se utiliza. Exacto. Eso los médicos lo decimos siempre. Ustedes los hematólogos. Yo prefiero sacar sangre y no poner. Uno juega hasta que es necesario utilizarla. Pero si la voy a utilizar, si a mí me fueran a poner sangre, yo quisiera que fuera la de un donante voluntario que haya donado sangre 3 o 4 veces, que haya donado sangre 2 veces en el último año. Ya eso me deja más tranquilo porque si estaba negativo en enero, en mayo está negativo, entonces tengo más garantía de que esa sangre es segura y de que no tengo ninguna probabilidad de contagiarme con una enfermedad con esa transfusión. Entonces ya hemos visto no solamente el perfil del donante, hemos visto las pruebas que son
a las que se someten estas bolsas de sangre una vez se obtiene, ¿verdad? Pero también, ¿qué hace o por qué los médicos prefieren que la sangre que van a necesitar sus pacientes sean de bancos de sangre de instituciones, ¿verdad? Que tienen toda la estructura para esto? ¿Por qué? Mira, no solamente la estructura, porque en esto prima mucho, como en todo el sector salud, la responsabilidad que tiene cada uno del personal que trabaja en el sector. Total. Digo que el que trabaja salud tiene como un poquito más de compromiso o debe tener un poquito más de compromiso moral, de compromiso interno, de hacer que las cosas salgan bien de cara al que va a recibir el servicio. Yo traje unas imágenes ahí que espero que la puedan proyectar, en donde traje una unidad de plaqueta por aféresis, que es un tipo de concentrado celular que se saca de un donante, que se extrae mediante un procedimiento de centrifugación y se sacan solamente las plaquetas, porque los médicos utilizamos lo que necesitamos solamente. Si es plaquetas. Si quiero glóbulos rojos, uso glóbulos rojos. En muy pocas excepciones se utiliza la sangre total hoy en día. Si quiero plasma, uso plasma. Pero en este caso que traje, pude haber traído otro, pero traje estas dos imágenes porque me chocaron. Traje una imagen de una plaqueta por aféresis de un establecimiento cualquiera, en donde el volumen que se despachó a ese paciente anda alrededor de 150 cc. 100 o 150 cc. No tiene la dosis terapéutica que necesita un adulto para resolver el problema por el que se está utilizando. Así es. Se ve que la dividieron de una sola bolsa, sacaron 3 productos porque tiene 3 números. Wow. Entonces sacaron 3 productos de una sola bolsa. Y en la segunda imagen hay una bolsa de plaquetas por aféresis del Hospital General Plaza de la Salud, en donde se ve un concentrado plaquetario con una unidad total. Podrán ver las imágenes, podrán ver la diferencia entre una y otra. Entonces ya aprovecho. ¿Por qué de un establecimiento con peso? Porque al final lo que nosotros queremos es que su paciente, que su familia reciba lo que necesita y no que se haga un gasto que por demás es un gasto de bolsillo, es un gasto que no te lo cubre la seguridad social, que tienes que ir a la calle a pagar 25 o 30 mil pesos por esa unidad y tu familiar está recibiendo la tercera parte del componente. O la mitad de un componente. Así es. Eso definitivamente es criminal. Eso está penado por la ley. No Alguien tiene que salir a vigilar eso. Y no solamente el impacto que tiene, que no se recupera oportunamente, sino que prolonga la estancia hospitalaria del paciente. Evidentemente. Incrementando aún más ese gasto de bolsillo. Y la mortalidad. Puede incrementar la mortalidad. Correcto. Porque le estoy poniendo una plaqueta a un paciente que tiene 2,000 plaquetas y yo espero que me suba a 25,000 con una unidad. Sin embargo, la pongo hoy y mañana tengo 5,000. Sigo teniendo el paciente con el mismo riesgo de morir, con el mismo riesgo de sangrado, sencillamente porque utilicé un producto que no tenía la dosis terapéutica requerida para ese paciente. Así es. Y entonces me dirás, doctor, ¿pero por qué usted se lo puso? Bueno, porque en el sistema como está estructurado, el familiar sale y va y busca, el familiar sale y va y paga por ese componente. Entonces es muy cuesta arriba, teniendo un paciente que tiene 2,000 plaquetas o 3,000 plaquetas, no, eso devuélvalo. Entonces, doctor, no me lo van a recibir porque esa otra ya lo saqué. Claro. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Así es. Ahí vamos. ¿Y qué papel juegan las escuelas, las universidades? Apoyo. En esto. Apoyo sería la parte primordial. Yo pienso que el tema donación, donde hay que comenzar a trabajarlo en la escuela a nivel primario. Sí. A nivel primario. ¿Sabes? Porque tú no le vas a decir a un niño que done. Claro. Pero puede desde chiquitito comenzar a enseñarle lo que son los glóbulos rojos, lo que son las plaquetas, lo que es el plasma y que él lo vaya viendo. Exacto. Entonces, conforme va pasando los años, va subiendo de nivel, tú puedes ese tema irlo complejizando, irlo poniendo para que cada vez más vaya teniendo más conocimiento. Yo espero que algún día, en los libros de textos del país, se ponga el tema sangre como un tema relevante. Que cuando le den anatomía a los muchachos de sexto curso, ya le vayan hablando de lo que puede ser la donación. Así es. Cuando das anatomía ya en cuarto de bachillerato, en tercero, en ciencia de la naturaleza, que haya un capítulo destinado a la donación voluntaria. Si tú desde pequeño comienzas a inducir al niño, el niño a los 6 años no va a donar ni a los 7 ni a los 8, pero cuando tiene 10 puede agarrar al papá por el brazo y llevarlo. Papi, mira, ahí están diciendo que se puede donar sangre, tú tienes buenos brazos, tú vas y juegas pelota, ¿por qué tú no vas si hay alguien que lo está necesitando? Así es. Una vez en Valencia vi que los padres iban a la jornada de donación con sus hijos pequeños y los llevaban y se quedaban ahí al lado de ellos
mientras estaban donando sangre. Sí. Entonces ese niño ya ve que ese pinchazo, aunque molesta, pero su papá lo está haciendo y se enseña con el ejemplo, se enseña con el ejemplo. Excelente. ¿Y qué mensaje final daría usted a los jóvenes de hoy en día para que adopten esta práctica, ¿verdad?, de donación voluntaria desde el aspecto del altruismo y de que esa donación podría salvar varias vidas? Hombre, que se acerquen a donar sangre al banco de sangre, que piensen que siempre hay alguien que está necesitando, que muchas veces cuando sale el cintillo en la televisión o en las redes sociales hoy en día, cuando usted de pronto quisiera hacer el acto de donar, muchas veces es tarde, porque en lo que me muevo, en lo que llego con la ciudad congestionada como está, con los tapones, en lo que consigo un parqueo en el establecimiento que vaya, en lo que me atienden, transcurre un tiempo precioso, que si de verdad era una emergencia por lo que estaba puesto ese anuncio, el paciente probablemente falleció. Así es. Entonces la sangre tiene que ser un producto que no puede andar en las venas de la gente para ser utilizada. Debe estar en el banco de sangre para cuando el paciente la necesita, que esté disponible. Exacto. A donar, a donar. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues hoy queda claro que la sangre no se fabrica, no se compra ni se sustituye. Depende exclusivamente de la solidaridad humana. Una sola donación puede ayudar a salvar hasta 3 vidas y puede significar la diferencia en emergencias, en cirugías, en partos, en tratamientos de cáncer. El reto en República Dominicana y en el mundo no es solo donar, sino convertir la donación en un hábito y en una cultura. Donar sangre es donar tiempo, esperanza y sobre todo vida. Gracias por acompañarnos y recuerden, el próximo donante puede ser usted. Vivir en salud. Vivir en salud. Estamos de vuelta en Vivir en Salud. Gracias, amigos, por mantener la sintonía. Cada día, cientos de pacientes necesitan transfusiones sanguíneas para cirugías, tratamientos médicos, emergencias y diversas condiciones de salud. Sin embargo, la disponibilidad de sangre depende exclusivamente de la generosidad de los donantes. Para seguir conversando sobre este importante tema, la donación de sangre, me acompaña la licenciada Anel Guzmán, quien es bioanalista y además gerente del Banco de Sangre y del laboratorio del Hospital General Plaza de la Salud. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y siempre feliz de compartir con ustedes y mucho más si es información acerca de este tema tan valioso para los pacientes. Así es un placer siempre tenerla de vuelta con nosotros. Licenciada, ¿por qué es tan importante tener donantes activos de sangre y mantener abastecidos los bancos de sangre? Bien, yo creo que eso se puede responder con la siguiente frase. La sangre no se fabrica. No es un medicamento que podemos ir a la farmacia a comprar y por ende la sangre solamente se puede obtener de gente como usted, como yo, de seres humanos. Y muchas veces pensamos que done otro, pero si todos pensamos de la misma manera, nadie va a donar. Así que si mañana usted se despierta y dice, qué bonito es este día, déjame ir a donar sangre para alguien que lo necesita, eso es una donación voluntaria. Y lo coloco y lo explico de esa manera porque en el minuto en el que de por medio haya algún tipo de interés, es decir, voy a donar sangre y me van a ofrecer dinero o voy a ofrecer dinero, en ese mismo momento estamos yendo en contra o poniendo en riesgo la seguridad del proceso. Claro. Porque recordemos que viniendo de un país que tiene un contexto de donación voluntaria bajo, si se ofrece dinero para donar, en ese mismo momento la necesidad va a ser mayor que las ganas de ayudar. Y a veces afecta un poco la honestidad en el proceso de evaluación de ese donante. Porque sin ganas de ofender o de incriminar, si yo tengo una necesidad de 2,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos y me preguntan si yo tomé alcohol ayer, bueno, pues quizá yo no entiendo que eso pone tanto en riesgo mi vida o la del donante y digo, bueno, no, una mentirita piadosa, Claro. ¿verdad? Pero por eso es que tanto remuneración económica, siempre trate de evitar como paciente que alguien le solicite dinero para donar sangre.
porque se puede ver en riesgo la calidad, la seguridad de ese proceso. Por eso decimos que la donación debe ser voluntaria. El primer requisito de un donante debe ser las ganas de ayudar a ese paciente. Bien, yo creo que muchas personas, licenciada, no donan sangre por temor, por desconocimiento del proceso. Si pudiese contarnos un poco en qué consiste el proceso de donar sangre. Excelente. Bueno, miren, nosotros como Bancos de Sangre de República Dominicana seguimos los lineamientos del proceso que nos dicta el Ministerio de Salud Pública y también la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, básicamente el primer paso cuando usted llega a un banco de sangre y además de tomar un turno, es que le van a hacer una breve historia médica, una breve evaluación. Le van a hacer algunas preguntas para verificar que su estado de salud sea óptimo, porque queremos salvar una vida, pero no queremos complicar otra. Claro. Bien, entonces los requisitos para donar sangre, si usted quiere donar sangre, no se complique mucho y siempre lo resumimos en que no haya tomado alcohol en las últimas 24 horas, debe haber venido con una comida ligera, no venga en ayunas porque le vamos a sacar sangre y no, ¿verdad? No es necesario estar en ayunas, por favor evítelo. Y luego, si usted tiene alguna otra actitud, el peso mínimo debería ser 110 libras y ya luego todo lo demás lo vamos a ver en esa pequeña evaluación. Se le toma el peso, se le mide la presión. No necesariamente tener presión alta descalifica, así que aunque usted sufra de la presión, usted puede donar. Vamos a dejar... Aún tome medicación. Así es, vamos a dejar esa explicación a nuestro coordinador médico, ¿verdad? Que puede abundar un poquito más en esa parte, pero quería aclarar que eso no descalifica. Por tanto, si usted no tomó alcohol en las últimas 24 horas y no se ha hecho un procedimiento quirúrgico, una cirugía en los últimos 6 meses, preséntese al banco de sangre o llame para aclarar que al final vamos a poder dar los datos, porque la peor donación es la que no se realiza por desconocimiento. Claro. Y después de que llegó, se hizo su entrevista. Exactamente. ¿Qué va? ¿Es doloroso el No, proceso? no. Miren, después de que usted se hizo la entrevista y podemos ver, se le toma una muestra de sangre para ver su hemograma, ver qué cantidad de sangre, si no tiene anemia, si tiene suficientes componentes sanguíneos o células sanguíneas. Entonces, una vez que califica, pues lo pasamos a una sala donde se hace lo que se conoce como flebotomía mayor. Si usted va a hacer una donación tradicional, que es que ¿verdad? Se le entra una aguja y esa sangre cae a una bolsa, ese proceso de colectar la sangre va a tardar 15 minutos aproximadamente. También el tipo de sangre no se limite por eso, no se limite por el tipo de sangre porque si el banco de sangre tiene en inventario el tipo que necesita su paciente, se puede hacer un cambio. Claro. Y usted puede reponer esa sangre que se utiliza del inventario que ya tiene el banco de sangre. Otro requisito es no haberse realizado algún tipo de proceso de cirugía y también, y lo vamos a mencionar un poquito en lo de mitos y realidades, lo de los tatuajes, lo de parejas, pero definitivamente, como hay varios requisitos que nosotros preferimos, pues en nuestras redes sociales tenemos la información resumida de cuáles son todos estos requisitos y no tiene que aprendérselos de memoria. Simplemente entra a la página de Instagram o de nuestro hospital, que es Plaza de la Salud, y en uno de los highlights va a encontrar cuáles son los requisitos para donar sangre. Y muchísimo mejor aún, puede llamar a nuestro banco de sangre. Tenemos un personal de 8 de la mañana a 8 de la noche, lunes a viernes, que está listo y presto para cualquier consulta, ya sea de necesidad de hemocomponente o de requisito para donar o incluso de hacer una cita para donar. Mencionó levemente sobre los mitos y tabúes que existen alrededor de este tema de donación de sangre. ¿Cuáles son esas falsas creencias populares que más se escuchan alrededor de este tema? Bien, una de las falsas creencias principales, uno de los mitos principales es que si sufro de la presión no puedo donar. Es un gran mito, todo va a depender porque muchos de los pacientes ya están medicados para esto y en muchos de los casos no impide. Y todo va a depender del nivel. Por eso van a ver que cuando donen sangre se les va a tomar la presión. Esto sería ahora una realidad.
donar sangre también puede representar una ventaja para el donante. ¿En qué sentido? Hay muchos de nosotros que a veces nos olvidamos de hacernos evaluaciones médicas de rutina. Entonces, en el proceso de donación de sangre, hay una especie de evaluación médica sencilla, porque le tomamos la presión, le tomamos el peso, le tomamos la temperatura, hacen un hemograma. se le hace un hemograma. Entonces, si supiera que hay pacientes, hay donantes que han descubierto que sufren de la presión porque le toman una presión sanguínea y lo descubren en ese momento. Entonces, también una donación de sangre para el donante a veces representa una ventaja, como que en ese momento también se está haciendo una pequeña evaluación. Otro de los mitos es lo de los tatuajes. Es un mito realidad, porque muchas personas dicen, no, pero que los tatuajes no es un impedimento. Miren qué sucede, lo quiero explicar bien porque es una de las preguntas que más recibimos. Nosotros, cuando recibimos a un donante que se ha hecho un tatuaje en los últimos 6 meses, no tenemos cómo saber con qué método o con qué nivel de seguridad se utilizó en la esterilización de las herramientas, o si eran herramientas de un solo uso o de reuso. No podemos determinarlo viendo el tatuaje, ni que nos explique el donante. Por eso, en este caso, fallamos en favor del paciente. Entonces, nos imaginamos que pudo haber sido en situaciones de alto riesgo. Y recuerden que a veces en algunos lugares, pues quizá no utilizaron las herramientas de seguridad para proteger de cualquier enfermedad de transmisión. Las hepatitis, por ejemplo, son una de las principales enfermedades de transmisión relacionadas a tatuajes, cuando se reutilizan las herramientas. Como no podemos asegurar que el tatuaje fue realizado en un lugar que tomó estas consideraciones en cuenta, siempre vamos a fallar en favor de proteger al paciente. Por eso van a ver que en algunos lugares o en Organización Mundial de la Salud te va a decir, tienes que esperar 6 meses o tienes que esperar 1 año. ¿Por qué hay que esperar tanto? Porque si el procedimiento no fue realizado de manera segura, puede suceder que usted se contagió en ese momento y eso no siempre se detecta, esa enfermedad no siempre es detectable en los primeros meses. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que es un tema muy abundante y mucho de qué hablar. Lamentablemente no contamos con más tiempo. Si pudiera dejarnos antes de irnos, claro, dónde una persona puede llamar o dónde puede dirigirse para hacer una donación de sangre. Si usted quiere donar sangre, ya sea para un familiar, un conocido o mejor aún de manera voluntaria, porque todos los días hay pacientes que necesitan sangre y quizá no tiene quien les done, venga a nuestro banco de sangre en el edificio principal, edificio número 1 del Hospital General de la Plaza de la Salud, donde está ubicado el laboratorio. En cualquier entrada le van a decir dónde está ubicado. O puede llamarnos al 809-565-7477, extensión 1119, o simplemente marcar la opción de laboratorio y especificar que usted quiere comunicarse con el banco de sangre, tanto para donar, pero mucho mejor aún, si usted recibe una indicación de un médico diciendo que necesita sangre, el paso número 1 es llamar al banco de sangre. No salga a buscar donantes, primero comuníquese con el banco de sangre para ver cuál es la situación y cuáles son los requisitos y que podamos asistirle desde el primer momento para que usted pueda conseguir un hemocomponente seguro con el menor nivel de ansiedad posible. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Como dije al inicio, siempre es un placer tenerla con nosotros aquí en Vivir en Salud. Muchísimas gracias a ustedes. Sin duda, donar sangre es un gesto de solidaridad que puede salvar vidas y brindar una nueva oportunidad a quienes más lo necesitan. Hoy los invitamos a reflexionar sobre el poder que tenemos para ayudar a otros con un sencillo acto como es donar sangre. Tal como dijo la licenciada, la sangre no se fabrica, no se compra y no tiene ningún sustituto. Solo puede venir de una persona dispuesta a ayudar a otra. Nos vamos a la pausa. Donar sangre es fundamental porque es un recurso vital que no se puede fabricar artificialmente y cada donación puede salvar hasta 3 vidas. Los componentes de una sola extracción se dividen para tratar a múltiples pacientes según sus necesidades médicas. Gracias, amables televidentes, por haber permanecido en sintonía en su programa Vivir en Salud.
Antes de despedirnos, recordarles mantener el contacto con nosotros a través de nuestras redes @Plaza de la Salud. Que tengan un excelente domingo y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.